Bueno, ya estamos, estamos listos. Bueno, vamos al corazón de la presentación de la temática de hoy, que es evaluación neurológica. Evaluación neurológica, pero pongo, es un proceso de razonamiento clínico desde la clasificación internacional del funcionamiento, o sea que escojo esta herramienta que es la CIF para comprender lo que es la evaluación neurológica, que es una parte de la neurología que es un poquito complicada. ¿Por qué es complicada? Os pregunto. Pero también podría decir, a ver, su definición. La palabra es vuestra. A ver, ¿qué entendéis por evaluación neurológica? ¿Habéis visto neurología? Seguramente habéis visto pacientes. O sea, ¿qué quiere decir para vosotros qué es la representación mental que tenéis de la evaluación neurológica? Sí, señorita. ¿Cómo? ¿Lema? Hola, Lema. No sabía la definición, pero considero que podría ser un conjunto de pruebas y análisis de estudios con un paciente determinado para saber si su funcionamiento está bien. Dices pruebas clínicas, pero hay otras cosas también. No, más que nada pruebas funcionales, tipo... pruebas funcionales. Sí. ¿Y las pruebas clínicas no? No, obviamente serían como para complementar, pero en el caso de evaluación neurológica creo que nos basaríamos más en lo funcional, en el tema de cómo es el funcionamiento y qué áreas se ven afectadas del movimiento del paciente. Muy bien. Ahí me has comentado lo que es el final de la evaluación neurológica. Yo a mis estudiantes no les doy una evaluación o una prueba clínica. Esto no me interesa. Lo que me interesa es cómo han llegado a esta evaluación. Es un proceso de razonamiento. Si, por ejemplo, tienes un reflejo que está disminuido, debes de comprender lo que es la neurofisiología del arco reflejo y la neurofisiopatología. Porque tendrás, si es el sistema nervioso periférico, tendrás una disminución del reflejo. O sea que yo observo la calidad de la respuesta del reflejo que es disminuida, pero porque he comprendido todo el proceso que hay detrás. Eso es lo que me interesa a mí, ¿sabes? Pero es una parte de la respuesta. Muy bien. ¿Quién tiene otra representación mental? Laurent, toi qui as une neurologie, tu peux expliquer un petit peu. Laurent es uno de mis estudiantes ahí en Bruselas. Hola. Creo que es una evaluación para definir cuál es la parte de cerebro que puedes tener un problema. Es un poquito corto. Corto, sí. Es un poquito corto. A ver, yo diría que es un proceso de razonamiento que vamos a ver ahora en detalle, pero ese proceso de razonamiento se basa en ¿qué? En el saber neurológico. ¿Cuáles son las áreas del saber neurológico? Hemos aquí explicado que había la neurofisiología, pero al principio, ¿qué habéis aprendido en neurología? Lo básico. Si os digo sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, debéis de saber cómo está articulado esos dos sistemas. ¿Cómo se llama esto? Pues anatomía descriptiva. No solamente la anatomía descriptiva, pero lo más interesante aún es la neuroanatomía funcional. No es suficiente, por ejemplo, de saber en el espacio donde están representados los ganglios basales,
Pero lo que me interesa es cómo funcionan esos gangliones basales, porque cuando tenéis una enfermedad debéis de saber cuál es el proceso fisiopatológico y cuál es la expresión clínica, que son los signos clínicos que debéis de evaluar. O sea que tenemos la neuroanatomía descriptiva, la funcional, la neurofisiopatología. ¿Qué más en el campo de la neurología? Tenemos una cosa muy importante, además no solamente en neurología, sino en ortotrómato, en cardiorrespiratorio, que es la semiología. La semiología es muy importante y vais a ver por qué es muy importante. Porque estos signos clínicos serán los verdaderos frenos de lo que lo ha dicho la chica esta, que es la funcionalidad, la limitación funcional. De ahí viene. Y después comprendemos el tratamiento. Bueno, o sea que es un proceso de razonamiento que se basa en un saber neurológico y que esto desemboca ¿sobre qué? Pues sobre la consecuencia de la enfermedad. ¿Y cuáles son las consecuencias de la enfermedad? ¿Qué exprime la enfermedad? Deficiencias. Estas deficiencias van, por consiguiente, consecuencia, traer limitaciones funcionales, pero estas limitaciones funcionales en un campo estandarizado, o sea, quiere decir esto en un gabinete o en el hospital. El paciente no vive en el hospital, no vive en el gabinete. Silvia lo ha comentado antes, es su calidad de vida que será restringida. Por eso se llama restricciones de participación. Calidad de vida, ¿qué es? De manera muy resumida, todo lo que es el campo socioprofesional y qué más otro, pues todo lo que es lo psicoafectivo. ¿Es eso las verdaderas quejas del paciente? Las limitaciones, sus limitaciones funcionales las está viviendo en su realidad. Por eso hay que tener en cuenta siempre lo que dice el paciente. Es la expresión de sus limitaciones. ¿Hay unas preguntas? Bueno, pues lo vamos a ver ahora de manera muy esquemática. Bueno, yo le llamo la casita de la evaluación neurológica razonada. En primer lugar, ¿qué tenemos? La enfermedad. Esta enfermedad, ¿qué va a lesionar? Os pregunto. Un órgano. ¿Ese órgano qué es? Una estructura anatómica. Pero todas las estructuras anatómicas, ¿qué tienen? No funcionan solas. He dicho la palabra, funcionan. Tienen un funcionamiento. Si la estructura anatómica está lesionada, pues va a resultar que su funcionalidad estará lesionada. Cogemos un ejemplo. Hablaba de los ganglios basales. A ver, enfermedad de Parkinson. ¿Quién me recuerda básicamente lo que es la enfermedad de Parkinson? ¿Qué es esta? Lo que está en rojo, enfermedad de Parkinson. ¿Qué va a lesionar la enfermedad de Parkinson? Gracias. A ver. Bueno, la enfermedad de Parkinson es la pérdida de neuronas dopaminérgicas. Exacto. De lo que es la sustancia negra, la parte pars compacta, que se le llama. La parte pars compacta, muy bien, muy detallado, perfecto. Pero ¿qué consecuencia va a tener esto? Porque los ganglios basales regulan en realidad 4 bucles. La bucle motora, que la conocéis vosotros, que es la sustancia nigrostriada, la vía nigrostriada, pero ¿qué más? El parkinsoniano sufre de problemas motores que están exprimidos, porque lo sabéis vosotros, el temblor de reposo, ¿qué más? Aquinesia y temblor de reposo, aquinesia y hipertonía de tipo plástico. Y también instabilidad postural, que es muy importante.
Bueno, esto es la parte motora, liga, si tú quieres, los gangliones basales a la corteza motora, pero también estos gangliones basales tienen una regulación del prefrontal. En el prefrontal, por eso lo que regula el aspecto cognitivo, pues el parkinsoniano tiene problemas cognitivos, pérdida de memoria, etcétera, etcétera. También tiene problemas de emociones, porque hay la bucle límbica, la mesolímbica, que tiene una conexión de regulación con el sistema límbico. Y también otro, pero esto es un detalle con todo lo que es el ojo. ¿Vale? Bueno, pues tenemos la enfermedad esta de Parkinson, va a dañar una estructura anatómica y esta estructura anatómica pues va a perder, a ver si es la bucle nigrostriada por déficit de dopamina, va a ser ¿qué va a afectar? ¿Qué funcionamiento va a afectar? El funcionamiento del movimiento, el factor motor. ¿Ok? ¿Alguien no ha comprendido este concepto? O sea que tenemos la enfermedad, esta enfermedad va a afectar, va a lesionar las estructuras neuroanatómicas y como la estructura neuroanatómica gobierna la función, pues la función aquí será la función del movimiento, motor, corteza motor, pues entonces estará afectada. Y esta pareja pues tiene una expresión clínica, que es pues los signos, exactamente. Esto se llama, a ver, en francés o en castellano es igual, el déficit estructuro-funcional, y este déficit estructuro-funcional va a tener una semiología que son los signos clínicos, y estos signos clínicos van a afectar la funcionalidad de mi paciente, el parkinsoniano tiene una limitación funcional, ¿ok? Y esta limitación funcional en su vida real va a tener restricciones de participación socioprofesionales o psicoafectivas muy importantes a veces. Entonces, me preguntáis, ¿a dónde está la evaluación? Pues está aquí. Que tenemos que todo está interconectado, o sea, desde la enfermedad llegamos a una pérdida de calidad de vida. Eso es lo que tenemos que ver, restituir la calidad de vida lo más que podemos, claro está. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar? Las pruebas clínicas, que es la semiología. Tenemos que evaluar las limitaciones funcionales, que eso son más bien escalas de valoración que tienen puntuación. Y tenemos que evaluar las restricciones de participación, son más bien cuestionarios. ¿Se dice en castellano cuestionarios? Cuestionarios, autocuestionarios, que miden en varias dimensiones lo que es la calidad de vida, la percepción que tiene el paciente de su calidad de vida. Entonces ahí nosotros, fisioterapeutas, en este cuadro, en este marco, ¿qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué es nuestra profesión? ¿Qué es? Somos rehabilitadores funcionales. Tenemos que restituir la autonomía funcional, la libertad funcional. Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el tratamiento? Pues con nuestros instrumentos, las movilizaciones, etcétera, etcétera, vamos a disminuir los frenos, que son los signos clínicos. Por ejemplo, si hay una pérdida de fuerza, vamos a reforzar. ¿Y esto qué va a hacer? Pues que va a mejorar la limitación funcional. Pero no es todo. Hay entonces que hacer ejercicios funcionales. Eso es lo más importante para restituir justamente lo que es la funcionalidad de mi paciente, para restituirle su libertad funcional. Es lo que hacemos, es nuestra profesión, es esta. ¿Ok? ¿Preguntas? Entonces, ¿quiere decir que es bien comprendido? Súper. Bueno, pues este razonamiento, esto en rojo lo que quería decir es lo que
he explicado que lo más importante son restituir las limitaciones funcionales. Antes, el vocabulario, bueno, en Bélgica aquí no lo sé, pero se decía incapacidades funcionales. Pero esto tiene un término un poco peyorativo, por eso ahora se dice limitaciones funcionales. Es un poco como ver la botella medio vacía o medio llena. Yo prefiero verla medio llena. Uy. Sí, hombre. Sí. Entonces, el por qué están las funciones, versiones de las estructuras. Sí. Pero nosotros no. ¿Vosotros no? Nosotros como fisioterapeutas Sí. no nos enfocamos a... A ver, nos enfocamos en la evaluación si hay una pérdida de fuerza, por ejemplo, o hay una espasticidad. Esa pérdida de fuerza o de espasticidad la tienes que valorar. ¿Ok? Eso está en los déficits. ¿Vale? Y esa espasticidad y esa pérdida de fuerza va consecuentemente disminuir la marcha, por ejemplo, o el control postural. Ahora, yo creo que, a ver, en este campo es más bien del médico. Eso es lo que quieres decir tú. Pero lo más importante, bueno, no pasa nada, pero nosotros podemos comprender. Eso es lo más importante, porque entonces comprenderemos qué son las limitaciones funcionales. ¿Ok? Tenemos que ir más allá. Muy bien. ¿Otras preguntas? Silvia. Doy la palabra también a las profes de neuro. Sí. Pero hay Por algo favor. que, en esto que traía Beñat, el entender la neurofisiología, en mi caso la cardiofisiología, la respifisiología, la estructura, el entender cómo funciona el órgano, nos permite entender los tiempos, la recuperación, la posibilidad de que eso se recupere o no, planear el pronóstico, entender si estamos en el momento de oro o no, ya no hay momento de oro. Si yo pongo la energía en esa estructura o si entiendo que esa estructura perdió esa capacidad y me enfoco ahora en cómo otras estructuras pueden devolver funcionalidad. Entonces, esto que trae uno dice siempre, parece que ponemos toda la energía en el ejercicio, en aprender técnica, en aprender test, pero también si yo me como esto, o sea, si esto no lo entiendo, no entiendo eso, no sé dónde estoy parado en el momento. La gente siempre cree que lo que hacemos es fácil. Nos ven como que cuando estamos trabajando parece que es fácil, pero es fácil si uno sabe que llegó en ese momento y que en ese momento lo que hay que hacer es eso. Y entonces no le hacemos perder el tiempo a la gente. Entonces, para yo saber en qué momento fisiopatológico o fisiológico o anatómico o de la enfermedad estoy, tengo que entender cómo funciona ese órgano, qué capacidad de recuperación tiene, qué otras alternativas tiene. Entonces yo ahí digo, ahora voy por este camino, o ahora voy por este otro camino, o hago esto o no. Entonces, el que nos ve parece que lo que estamos haciendo es un ejercicio. Para la toma de decisión, y esto es importante, la toma de decisión, la responsabilidad de decir, hago esto, pensé todo eso y digo, voy por esto. Entonces, por eso tenemos que saber tanto de fisiología de cardio, de respi, de neuro, de trauma, no importa el área, porque el órgano y la función van de la mano. El órgano está diseñado para una función y a su vez esa función recrea ese formato del órgano. No, es imposible uno sin el otro. Exacto. Perdón, pero... No, está muy bien interrumpirme, por favor. Sí, está muy bien. Ok. Bueno, pues entonces esto le llamo yo, pues la casita, comprender lo que es la evaluación neurológica razonada. Ahora, este razonamiento
está basado en un modelo que conocéis vosotros, que es el modelo biopsicosocial. El modelo biopsicosocial, que es muy fácil, considera el ser humano como una entidad biológica, psicológica y social. Y la interacción entre estos tres determinantes va, como decir, determinar el estado de salud. Pero este estado de salud puede estar desequilibrado. ¿Por qué? Por la enfermedad. Y entonces ahí sale la clasificación, una clasificación que es, como decir, estructurada por 4 áreas, que son las deficiencias, las limitaciones de actividades funcionales, las restricciones, lo que hemos hablado, y los factores contextuales, que también es importante. Os voy a dar una explicación sobre esto. La finalidad que es, pues es razonar nuestro tratamiento funcional y comprender. O sea que estos son las 4 áreas aquí, pues es todas las consecuencias de la enfermedad. ¿Ok? Aquí veis, por ejemplo, me vais a preguntar, y esto es importante, limitaciones de actividades funcionales, ¿qué es la distinción con, por ejemplo, la participación funcional? Pues es lo que le decía antes, que las actividades funcionales, yo sí he comprendido la enfermedad de mi paciente y lo he observado en mi gabinete o en el hospital, le voy a imponer una tarea que me parece, pues empieza a caminar. Y ahí, de manera estandarizada, pues voy a valorar sus incapacidades funcionales. Y lo que es estas limitaciones funcionales en dehors de la realidad, fuera de la realidad, en la realidad va a ser el rendimiento de estas limitaciones, porque el entorno nos vamos a mover completamente diferente, porque el paciente va a andar va a subir escaleras, va a bajar, vive en su casa, va a interactuar con su entorno. Eso es el rendimiento entonces de sus limitaciones. O sea que las limitaciones funcionales es algo que está fuera de la realidad, que el fisioterapeuta va a evaluar, y las quejas del paciente pues son las participaciones funcionales. Es el paciente que os va a decir, pues yo, por ejemplo, cuando me visto, pues tengo mucha dificultad. Es la participación funcional. ¿Ok? ¿Está bien entendido esto? Es para tener esta distinción entre actividades funcionales y participaciones funcionales. Ahora lo vais a comprender un poquito mejor en la diapositiva siguiente o la otra. Dime. Funcional vendría a ser lo que te cuenta el paciente. Sí, exacto. Y la actividad lo que tú evaluás del paciente con respecto a lo que te cuenta. Y eso es muy importante, porque esto va a enfocar tu tratamiento. Él lo que quiere, por ejemplo, es ponerse bien la chaqueta sin tener dolor. ¿Ok? Eso es la finalidad. Tiene que llegar a esto. ¿Ok? Muy bien. A ver, dime. No, que justo veíamos un ejemplo ayer en pediatría que era el niño va a la escuela, o sea, esa sería la actividad, y la participación sería que forme parte. El niño que tenía, estaba en silla de ruedas, parálisis cerebral, no se movía. Un momento, ¿el niño va a la escuela cómo? Lo llevan. Está en la realidad O sea, funcional. Él está en una clase. Eso es participación, a mi modo de entender. No, o sea, la actividad sería estar en la clase, pero la participación es, todos hacemos una actividad y el niño no participa de esa actividad. ¿Me explico? O sea, todos jugamos a algo y el niño está en la escuela sin jugar. Esto me parece una distorsión. O sea, que sería entonces este niño estaría en el gabinete del fisio y él va a valorar cuáles son las capacidades funcionales. Es una cuestión de vocabulario, pero yo no lo veo así.
porque está en una realidad. Estando en la realidad, es restricciones de participación. Sí. Sí, exacto, exacto. Social realidad. No sale lo que vos compartís. Bien, pensando en lo que son limitaciones de actividad y restricciones de participación, lo repito para que quede en el video. La restricción de la participación, o sea, la actividad es, por ejemplo, subir una escalera. ¿Ah? No, pero por ejemplo, pero la restricción de la participación es, si yo no puedo subir la escalera, de repente en mi trabajo, que son 3 pisos por escalera, no lo puedo hacer. Y quizás no voy a poder ir a trabajar porque no puedo cumplir. Exacto. No, o sea, la perspectiva social de la actividad es la participación. Eso es. Piensa en realidad. Lo que es fuera de la realidad del paciente es limitación funcional. Lo que es su realidad, sus quejas, entonces esto es restricción de participación. No, porque en realidad este ejemplo que a veces pone Priscila, que nos ha pasado con otros colegas acá en Uruguay, que hasta dónde realmente es participación en un entorno escolar, por ejemplo. Que el niño vaya a la escuela, vos decís, bueno, está socialmente inserto, podemos decir que es participación, pero de repente el niño está en el aula, a un costado. Aparte. Y entonces ese ejemplo como que tiende a tener como una ambigüedad, porque digo, posiblemente para mis ojos va a la escuela, está escolarizado, pero tiene un rincón y no está incluido. Entonces, a veces estas cosas generan esta ambigüedad que a veces nos parece que no, pero no es participación plena. Sí, exacto. Ahora que también la SIF, bueno, yo la considero muy flexible, no es un dogma, no es algo estricto. Lo que le digo yo a mis estudiantes, explicarme, argumentar. ¿Sabes? O sea, que no, hay que no es un formato ya definido. ¿Ok? Claro. O sea, acá es la visión. Es la visión, o sea, una cosa es lo que yo creo que participa cuando va a la escuela, y, o sea, cuando uno habla de yo no puedo hablar de la participación del otro. La participación del otro es el otro. Capaz que él con solo ir a la escuela se siente parte, ¿no?, de ese grupo. Y quizás ir a la escuela y quedarse aislado es no. Entonces, creo que acá la distinción, y es muy clara la de Gabriel, es que en la actividad la mido yo. Yo digo, puede o no puede caminar. Es el impacto, la participación es el impacto de la persona. Cómo se siente en su participación. Y eso es tan subjetivo que es del otro. Entonces ahí es donde nosotros por eso siempre le preguntamos al paciente, ¿qué es lo que quiere lograr? Exacto, exacto. ¿Qué es lo que quiere es lo poder más hacer? importante. Te voy a poner un poco en contexto, porque ayer tuvimos el primer día de pediatría y empezamos con un video, un cortometraje que se llama Cuerdas, que hablaba de un niño que iba a una escuela y que había una niña que era la única que lo ponía como en inclusión. Por eso los términos, con respecto a ese video. Ok. También deciros que hay una CIF y CIF específica para los nenes, que no es el del adulto. Okay. Bueno, continuamos. A ver, bueno, esto es el marco a donde se va a detallar la CIF. Esto se lo hago a mis estudiantes y aquí es la interpretación de la CIF. Aquí arriba se pone el diagnóstico y los antecedentes del paciente. Este cuadro de las deficiencias, a donde veis la estructura anatómica, que deben declinar todas las estructuras que están dañadas, las funciones fisiológicas correspondientes
y la expresión de los signos clínicos. A mis estudiantes les digo, si esto lo rellenáis correctamente de manera inteligente y comprensiva, entonces comprendéis exactamente lo que es la patología. Cuando esto no está bien rellenado es que no habéis comprendido la patología perfectamente. Esto, bueno, la estructura anatómica va dañada, va a generar una lesión, un trastorno de la función fisiológica, y la pareja esta se va a exprimir clínicamente por signos clínicos. Aquí las limitaciones, esto le llamo yo la voz del fisioterapeuta. Es como explicaba, que evalúa el paciente en condiciones estandarizadas en mi gabinete. No está en la realidad de su vida. Y esto, las restricciones, llamo yo esto que es la voz del paciente. Es lo que él sufre en su realidad cotidiana, de todos los días. ¿Okay? Esto hay que entenderlo bien. Y también aquí tenemos los factores personales y veis aquí los factores ambientales. Factores personales son los atributos de la persona y los rasgos a lo mejor simplemente psicológicos. Es ansioso, tiene miedo, etcétera. Todas esas cosas. Los factores ambientales, pues es muy importante, porque si yo vivo en una planta baja o si vivo en un cuarto piso, si tengo un problema de marcha y vivo en un cuarto piso, pues eso va a acentuar aún más los problemas de limitaciones y también de restricciones. O sea que es importante de saber en qué entorno vive el paciente. Ahora, si el paciente, por ejemplo, tiene su mujer, adora a su mujer y que su mujer le ayuda mucho, pues es también un factor que hay que tener en cuenta en el tratamiento. Si vive en un cuarto piso, hay que tener en cuenta en el tratamiento, porque entonces tengo que hacer yo ejercicios funcionales para que suba hasta el cuarto piso, si puede ser, o encontrar estrategias. Que los factores ambientales hay que cogerlos en consideración, es importante. ¿Está bien entendido esto? O sea que los factores personales y ambientales es lo que llamamos los factores contextuales, simplemente. Ahora, para un poco insistir aún en estas deficiencias, las deficiencias, pues la expresión de estas deficiencias son los signos clínicos. Estos signos clínicos son verdaderamente los frenos de la funcionalidad, o sea que esto va a generar limitaciones funcionales. Y ahora me vais a decir, ¿cuáles son las principales actividades funcionales? Bueno, ¿qué más? ¿Cómo? Sí, cuando son estandarizadas, no en su realidad. Cuando son estandarizadas, le digo a mis estudiantes ponerlas en las limitaciones. Pero si es el paciente que os dice que tiene problemas de cuidado personal, entonces ponerlas en restricciones. ¿Ok? ¿Qué más? Hay una cosa muy importante, dime. ¿Cómo? Pues eso lo pongo todo en los cuidados personales. También en esto. También en esto. También. Pero hay otras cosas muy importantes. Si podemos caminar, dime. Si podemos caminar, ¿qué es lo importante? Que es un proceso fisiológico que da una respuesta motora para satisfacer una definición física, que es el equilibrio, pues el control postural es fundamental. Les digo, tenemos la locomoción, habías dicho, ¿qué me habías dicho? No, la marcha, ¿no? Me habías dicho la marcha. Bueno, la locomoción es lo que
acoge todo esto, son las transferencias, que es muy importante, la sedestación, la bipedestación, pasar de una a otra, la marcha, subir, bajar y correr. Esto es el campo de la locomoción. No sé cómo lo definís aquí en castellano, en francés, la locomoción. ¿Okay? Es todo esto, de lo más fácil a lo más complicado. Lo más complicado es correr. Y lo más fácil es pasar de una posición a otra posición. Bueno, lo que nosotros entendemos, porque un paciente que ha sufrido un ictus, pasar de una posición a otra es tremendamente difícil. Eso lo debemos comprender. ¿Ok? Bueno, esta es una de las actividades funcionales muy importantes. La otra, pues, es el control postural. Estático dinámico, estático saber estar de pie, cerrar los ojos, no perder el equilibrio. Digo equilibrio y control postural. ¿Qué diferencia hacéis? Esto es muy importante porque a veces se hace un amalgam, ¿cómo se dice esto en castellano? Se mezcla un poquito, a veces hablamos de equilibrio, otra vez de control postural. Son dos conceptos muy importantes para el fisioterapeuta. Muy bien, esos son mecanismos. Que sea equilibrio o marcha, me da igual. No, el equilibrio es una definición física, de la física. Para que un cuerpo esté en equilibrio, ¿qué debe de pasar? Exactamente, tiene que pasar la vertical por el centro de gravedad, tiene que caer en la base de sustentación. Pues esta definición física, debemos responder de manera fisiológica, que es el control de nuestra postura para responder a esta definición física. ¿Y cuál es la definición fisiológica? ¿Cómo procesamos esto? Tenemos qué entradas sensoriales el cerebro debe de procesar para responder de manera motora, que esa motricidad corresponde al hecho que la vertical del centro de la gravedad, etcétera. ¿Qué tenemos? Propriocepción, muy bien. ¿Qué más? El vestibular, perfecto. ¿Qué más? El visual. Dependiendo del entorno, pues el cerebro va a ponderar una u otra cosa, privilegiar, para responder de manera motora y responder a esta definición de la física. O sea que el control postural y equilibrio son exactamente complementarios, pero son distintos. Y para eso tenemos la naturaleza ha inventado algo extraordinario, porque no somos un sólido, nos movemos, o sea que tenemos siempre que regular la estabilidad del equilibrio, y para eso tenemos mecanismos compensatorios de anticipación y de reacción. Ahí está, es simple. ¿Ok? Así distinguir bien el control postural, que es un proceso fisiológico, del proceso biomecánico, físico, exactamente, que responde a una definición. Pero se olvida una cosa, que el control postural es una integración sensorimotora. ¿Y qué más? Yo, por ejemplo, si ando aquí en el borde, voy a gastar cuidado. ¿Qué va a intervenir más que lo sensoromotor? La atención, es muy importante la atención. O sea que es una integración sensorimotriz y cognitiva. Ahora después haré referencia a esto para enseñaros cómo le enseño a mis estudiantes toda la evaluación neurológica, que parte a partir de 5 componentes nada más. Ahora lo veremos después, de manera muy simple. Bueno, estamos en el control postural, también el examen morfostático.
que esto puede influir, claro, en la funcionalidad si tenemos segmentos que están desviados. Después, la gestual del miembro superior es muy importante de manera global, y la mano. No somos nadie si no tenemos la pinza. O sea, eso es la otra funcionalidad muy importante. Y hay muchas enfermedades que tocan esta parte. ¿Qué más? La cognición funcional muy simple, porque hay evaluaciones de esto sobre el plano de la comprensión, el comportamiento y el lenguaje, simplemente. Para eso tenemos varias escalas. No sé si conocéis la MMSE, el Mini Mental Test, pues va a evaluar justamente este proceso. Es lo que ya nos intercambiamos con nuestro entorno, con los movimientos, pero también con nuestro cerebro, de manera cognitiva. Por eso lo llamo yo cognición funcional, en estos tres planos. Después tenemos los sistemas. Los sistemas es muy importante. Voy a coger un ejemplo, el ortotromato, por ejemplo. A ver, vamos a declinar la SIF. Tengo un problema de artrosis muy importante en la rodilla. Globalmente, ¿qué es? Son las estructuras, cartílago, hueso, ligamentos que van a estar dañados. ¿Cuál es la función que estará dañada? La del movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues eso va a tener consecuencias sobre el plano cardiorrespiratorio, porque el paciente no se va a mover, va a tener una desadaptación. O sea que esto va a tener consecuencias en el sistema cardiorrespiratorio, y tenemos que tener en cuenta en nuestro tratamiento, después que hayamos hecho la rehabilitación de la rodilla, tenemos que reentrenarlo al effort, al esfuerzo. Es muy importante esto, lo del esfuerzo, para restablecerle su funcionalidad y que no se canse. Porque hacemos actividades cotidianas, a lo mejor, no sé, digo, el corazón late 10.000 veces en el día. Si hacemos ejercicio, pues ese mismo corazón va a latir 8.000 veces. Economizamos 2.000. ¿Ok? Y esto se va a resentir en que estoy menos cansado. Y si estoy menos cansado, tengo más atención. Soy más productivo. ¿Ok? Y después, ¿qué tenemos más? A ver si, y lo que tú decías, todo lo que es la gestión del cuidado personal. Bueno, pues aquí está toda la funcionalidad que tenemos nosotros, fisioterapeutas, que rehabilitar. Ahí está todo. Dependiendo de las enfermedades, pues será uno o otro, o dos o tres. ¿Ok? Habrá una combinación de todo esto. Bueno, pues entonces estas limitaciones van a generar restricciones de participación en el aspecto de la calidad de vida a nivel socioprofesional y psicoafectivo. Lo de los factores personales, pues ¿qué es? Es muy simple. Como he dicho, son los atributos de la persona y el tipo de personalidad para saber un poco la identidad de la persona. Y los factores ambientales, pues es todo lo que facilita u obstaculiza pues que las limitaciones o las restricciones, y eso tenemos que tenerlo en cuenta en nuestro tratamiento. ¿Ok? ¿Preguntas? Pues un traguito. A ver, ahora, ¿cuál es el proceso de la evaluación neurológica teniendo esto y haber comprendido esto? Pues es muy fácil. Deficiencias, signos clínicos. ¿Qué tenemos que evaluar en las deficiencias? Pues los signos clínicos en general son pruebas clínicas o instrumentos clínicos o escalas de valoración, pero esencialmente son pruebas clínicas. Por ejemplo, si tengo medulloblastoma del cerebelo,
¿Qué va a pasar? Que voy a tener dismetría. Y entonces esa dismetría, ¿cómo se evalúa? Pues con una prueba clínica. ¿Cuál es esa prueba clínica? Os pregunto. L'épreuve Doisnel. ¿Ok? El cerebro es un órgano muy complejo que a veces los estudiantes, bueno, en Bélgica tienen mucha dificultad en comprender. No tengo tiempo de explicaros esto, pero sería muy interesante. El cerebro es un órgano muy interesante. ¿En qué campo actúa el cerebelo? ¿Por qué el equilibrio? Tiene una razón. Al origen, ¿qué éramos? Pescados. ¿Y el pescado qué tiene? Una cabeza, un tronco y unos glóbulos oculares. ¿Cuál es, diría yo, el misterio? Pues regular los glóbulos oculares. Si quiero que la cabeza esté fija, puedo mover los ojos de un lado a otro. Pero puedo también, si quiero, mirar delante de mí y mover la cabeza. Y el tronco no se mueve, pero puedo mover el tronco y la cabeza. ¿Qué es la finalidad? Conservar el equilibrio y tener tres sistemas independientes uno de los otros sin perder el equilibrio. Eso es simplemente. ¿Pero qué más? Cuando salimos del agua, para no caernos, ¿qué regula el cerebelo? Es un reflejo. El tono, el tonus. Cuando cambiamos de postura, cambiamos de tono. Pues esto lo regula el cerebelo por el sistema gamma. ¿Por qué? Porque tiene información automática por la vía espinocerebelosa, que es la propiocepción inconsciente. Y el cerebro sabe exactamente en qué posición estoy yo para él regular el tono. Por ejemplo, me levanto y voy a coger esta botella. Pues el cerebro sabe que voy a coger esta botella y para que no me desequilibre aumenta el tono de mis gemelos para estabilizar el equilibrio. Ahí está una función de la regulación del tono. Y por fin, le neocerebellum, el nuevo cerebelo, el último cerebelo. ¿Para qué sirve? ¿Qué hemos utilizado de muy importante que ha cambiado la manera de ser del hombre y de la mujer? Cuando yo cojo una cosa, la cojo de manera armoniosa y muy precisa. Es la coordinación de todos los músculos para llegar a, en francés se dice le fondu enchaîné du mouvement, para que todo esté muy preciso y muy armonioso, si no estaría temblando. Si tiemblo es que esa parte del cerebro la enfermedad la ha tocado. ¿Ok? Esas son las tres funciones del cerebelo y de ahí puede comprender toda la evaluación. ¿Ok? Bueno, me he apartado un poco. A ver, las limitaciones aquí funcionales, pues evaluarlas en general son escalas de valoración clínicas. ¿Conocéis escalas de valoración clínicas, por ejemplo, que evalúan el equilibrio? Muy simple. Bueno, es que no sé lo que... El Rommel no es una escala de valoración con puntuación. El Romberg, dime. El Tinetti, por ejemplo, el Romberg va a apreciar, ¿qué dice el Romberg? Pues es evaluar un poco las entradas sensoriales. Quitas una entrada, que es, tienes que cerrar los ojos, y Romberg mira cómo las dos otras trabajan. Con una no puedes estar, te caes. Y te caes, la respuesta calitativa, si te caes de un lado es el vestíbulo del sistema periférico, porque si es central puedes caer de una de la otra, pero el Romberg lo pondría yo en las deficiencias. No es una funcionalidad, es comprender la deficiencia. ¿Ok? El Tinetti, claro, el Tinetti.
Y también tenemos que evaluar, pues, ¿qué? Pues las restricciones. Esto es muy fácil en realidad, en general son cuestionarios, son autocuestionarios que el paciente rellena para saber si tiene el sentimiento de haber perdido una calidad de vida. Eso es muy fácil. Pero aquí que pongo, tener en cuenta de las cualidades metrológicas. ¿Esto qué quiere decir? Es lo más importante cuando yo quiero evaluar. El Tineti, por ejemplo. Yo interpreto el Tineti. ¿Esta interpretación tiene límites o no tiene límites? ¿Estoy yo seguro de esta evaluación? ¿Y cuáles son las calidades metrológicas? Validez, fiabilidad y sensibilidad. Escuchaba ayer la charla sobre investigación, la metodología de investigación, cuando, bueno, no sé si hacen experimentos. Ninguno. Bueno, allí en Bélgica, si podemos hacer experimentos, yo le digo siempre a los estudiantes, ok, los experimentos que tenéis que evaluar, la variable dependiente o las variables dependientes. Pero esto, dependiendo de la calidad del instrumento, va a condicionar los resultados y la interpretación de los resultados. Si tengo un instrumento que no vale gran cosa, no voy a poder decir gran cosa. Lo puedo coger porque a lo mejor me facilita la vida, pero lo más importante es saber por qué lo he cogido y saber interpretarlo. ¿Okay? O sea que las escalas, todas las escalas tienen... Claro, exacto. O sea que hay que saber cuáles son los límites de estas escalas. Y esto la literatura, si queréis, os puedo dar un libro en castellano que habla de esto y que está muy bien hecho. Lo que en calidades metrológicas es muy importante. Silvia, hasta las 5 tenemos las 5, ¿no? Bueno, ahora aquí... ya veremos. Ya veremos. Bueno, ahora, ¿cómo organizar esta evaluación clínica? A mis alumnos no le digo coger el Tineti, no. Hay que argumentar por qué coger el Tineti. Esto, bueno, lo hago yo con mis alumnos. Dime. Sí. ¿Y cuál es tu pregunta exactamente? Les activités de la vie quotidienne. Si es lo que me dice el paciente, lo pongo en las instrucciones. ¿Okay? Si yo le impongo una tarea porque quiero ver cuál es su limitación funcional, entonces lo pongo en limitaciones. Si soy yo. Yo digo, por ejemplo, tú estás en el hospital, no te lo deseo, te digo, coge una cuchara a ver cómo comes. Estamos en unas condiciones estandarizadas, esto no las pongo en las limitaciones. Sí. ¿Vale? ¿Ok? Tiene esto de las limitaciones y restricciones, pero bueno, yo pienso que lo habéis comprendido, me parece a mí. Bueno, vamos a ver, sí, ahora lo que les digo a mis estudiantes es la cosa siguiente, es que quiero que me organicen las evaluaciones de manera detallada, organizada, de manera rigurosa, que me argumenten por qué cogen este tipo de evaluación. Le pongo un ejemplo. Aquí les digo, bueno, aquí tenéis las dimensiones de la SIF, las deficiencias, limitaciones y restricciones. Aquí las variables evaluadas.
aquí o las pruebas clínicas que han escogido, los instrumentos o las escalas o los cuestionarios. Aquí, ¿por qué habéis elegido esta escala y no otra? Argumentar. Aquí los resultados obtenidos en estas escalas y las cualidades metrológicas. Ejemplo, deficiencia, aquí tenemos la espasticidad y el estudiante ha escogido la escala de Ashworth, que habéis seguramente vosotros visto. El idioma ha sido validado en inglés, la referencia es de Boanon y aquí los motivos de elección, he puesto un ejemplo, es una escala específica para evaluar la espasticidad. Es una escala muy fácil de utilizar y esto me conviene porque el paciente es un poquito complicado. No necesita material específico y las cualidades metrológicas son de regular a buenas dependiendo de los estudios. Y esto es una site web que está muy bien hecho, donde hay muchos estudios. En general los site web canadienses están perfectos y aquí puedes encontrar todas las calidades metrológicas. Para las limitaciones funcionales, bueno, control postural, aquí la escala que han escogido es la Postural Assessment Scale of Stroke. Están en varios idiomas, las referencias y también, bueno, el mismo tipo de razonamiento para los motivos de elección. Y para las restricciones de participación, para evaluar la calidad de vida, son cuestionarios. El cuestionario muy conocido es el Short Form 36, 36, ¿por qué? Porque hay 36 preguntas que evalúan la calidad de mi paciente. Hay formas reducidas, hay el Short Form 12, que son 12 preguntas, y también les digo de poner los motivos por qué habéis elegido esta escala. Los resultados, bueno, aquí en el Ashworth ha obtenido 3, ponen aumento importante del tono, paciente colaborativo, ahí 6 niveles me detallan un poquito cuáles son los niveles, explican un poquito la escala y las cualidades metrológicas, por ejemplo, por el Ashworth, buenas calidades metrológicas en términos de validez, fiabilidad, pero hay estudios que son contradictorios y en regular en términos de la sensibilidad y pocos estudios. Los detalles de estos estudios están en este sitio web. Para las limitaciones, bueno, un poco el mismo modo de razonamiento y también para las restricciones de participación. O sea que esto está muy detallado y así los estudiantes comprenden el por qué utilizan esta escala y no otras escalas. Me lo tienen que explicar y argumentar. Bueno, aquí os voy a poner unos ejemplos. Si voy demasiado rápido o no entendéis algunos conceptos, porque a veces es un poquito complicado, por favor preguntarme. Ejemplos de patologías declinada en SIF. Sí. Se puede considerar como los límites. Ahora, si tú tienes una escala que tiene poca validez, pues es un límite. ¿Okay? O poca sensibilidad o poca fiabilidad. Poca fiabilidad quiere decir que tiene poca estabilidad de la medida. Sí, como un poquito como los defectos o los argumentos. ¿Ok? De nada. Bueno, ahora esta es la forma de cómo lo voy a presentar con las 3 dimensiones de la SIF. O sea que aquí está el diagnóstico médico, aquí está otra vez las deficiencias generadas por la enfermedad con su estructura dañada, la función correspondiente dañada y los signos clínicos. Esta es la primera dimensión que os voy a detallar con ejemplos de patologías. Esta es la segunda dimensión. Estos signos clínicos van a conllevar limitaciones en estos campos, dependiendo, claro, del nivel de gravedad de la enfermedad.
Y la tercera dimensión, como habéis comprendido, son las restricciones de participación en el plano de la calidad de vida. No, estos son lo que conlleva las consecuencias de las limitaciones. La cuarta dimensión no la voy a escoger porque no aporta nada especial en la comprensión que os voy a dar ahora. A ver, aquí está en francés, pero es muy fácil de comprender. Lo vamos a hacer juntos. Aquí en esta columna están las enfermedades. Aquí la primera dimensión, que son las deficiencias, el órgano considerado, a donde en amarillo está la estructura anatómica dañada, en verde su función y la manifestación clínica de esta pareja amarilla y verde. Aquí he puesto ejemplos de limitaciones de actividad hors réalité, quiere decir fuera de la realidad. Y aquí, como he dicho, y las restricciones de participación dentro de la realidad de la vida cotidiana que el paciente me va a contar. Bueno, el primer ejemplo que cojo es la polineuritis diabética. Vamos a razonar juntos. ¿Qué es la polineuritis diabética? La polineuritis diabétique en francés, que es algo normalmente que vosotros como fisios vais a encontrar mucho en vuestra práctica y que conlleva muchos problemas. A ver, en neurología, ¿qué daña el diabetes? ¿Oui? Perfecto, señorita. Sí, sí. La conducción, exacto, porque claro, diabetes es un trastorno del metabolismo del azúcar, de la glucosa. Y esto va a tener lo digo simple, va a tener una consecuencia en los vasos sanguíneos, los pequeñitos vasos sanguíneos. Va a hacer que esos vasos se van a dañar, es lo que le llamamos una hipoxia endoneural. Y como los nervios están muy vascularizados, estos vasos van a, como decir, va a haber inturgescence, eso quiere decir que van a cerrar la luz, porque van a hincharse, porque hay una presión osmótica que va a hacer que va a entrar a un exceso de maltodextrose, en fin, no voy a entrar en esto, pero los más finitos, los vasos más finitos, que son los más frágiles, van a dañar los nervios periféricos, exactamente. ¿Y cuál es la función del nervio periférico? Es traer motricidad y recoger sensibilidad. Estas personas van a sufrir primero de problemas sensitivos porque la histología de los nervios sensitivos es más frágil que la histología de los motores. Por eso empieza primero en los sensitivos y después, si se agrava la enfermedad, va al motor. O sea que tendremos un problema sensorimotor. ¿Ok? Vemos aquí en amarillo la estructura nerviosa es el nervio periférico. La función, si no tengo motricidad y no tengo sensibilidad o está alterada, los movimientos no van a estar correctamente hechos. ¿Okay? Además, cuando veis, por ejemplo, de qué sufre cuando anda un diabético, el tipo de marcha, ¿cómo se llama? Anda, si no mira los pies, claro, ¿qué hace? Porque no tiene referencia de los miembros inferiores, no hay propiocepción. Entonces no sabe a dónde están los pies, entonces los deja caer. Se llama en francés une marche talonnante, que talona. ¿Okay? O sea que hay un trastorno de la locomoción. ¿Okay? Entre otras cosas. Tiene un déficit topográfico que se llama en guantes y en chaussette y calcetín. ¿Okay? Bueno, pues es la función aquí locomotora ligada al movimiento y la función sensorial que está dañada. Y esto va a tener como expresión, si el motor está dañado, va a tener que
una pérdida de fuerza, una paresia, que va a tener hipotonia y amiotrofía, que son los otros vectores de la motricidad. Y también el reflejo va a ser disminuido, es el sistema periférico. El central es aumentado. ¿Okay? En general son el inverso. ¿Y qué va a tener? Hipoestesia, aludinenia y dolores crónicos. Ahí comprendemos la enfermedad. Y estos sígnicos, paresia, hipotonia, miotrofía, disminución de reflejos y todo esto va a conllevar que la consecuencia a limitar la funcionalidad de mi paciente, que es, he cogido ejemplos, dificultad al andar, las transferencias de pasar de la posición sentada a la posición de pie va a ser complicada o va a perder el equilibrio y la gestual del miembro superior también va a estar alterada. ¿Okay? Esto es lo que debemos restituir, pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar la fuerza, mejorar lo que es la hipotonia, si se puede, y sobre todo hacer reeducación de sensibilidad para mejorar la funcionalidad y hacer ejercicios funcionales. ¿Okay? ¿Y qué me va a decir el paciente? Pues mira, tengo una movilidad que está dificultada cuando voy a comprar a Carrefour, al supermercado, pues me cuesta, coger el autobús me cuesta, mis actividades personales pues no las hago muy bien, las actividades IAVQ, eso quiere decir instrumentales, que son como actividades cotidianas, pero más elaboradas. Por ejemplo, saber manejar el ordenador, saber cocinar, eso son más elaboradas. Todo eso va a estar pues perturbado. Okay, mi actividad profesional pues va a estar también perturbada, sobre todo si es un manual, un obrero. Y mi percepción de vida en general está dañada. Dime. Sí. Sí, lo podía ver, pero claro, es que en el cuadro ya no me cabía. Pero es más bien para que los alumnos tengan una idea en qué campo puede afectar esto. Sí, sí, claro. Ahí la actividad cardiorrespiratoria pues estaría dañada, vascular exactamente. ¿Ok? Bueno, y aquí no voy a declinar todo porque puede ser un poquito pesado para vosotros. Aquí he cogido una hemiparésie droite, que es un ictus derecho. Aquí en amarillo, ¿qué es? Es la área frontoparietal izquierda, o sea, del hemisferio dominante. Ahí es un poquito más complicado porque ahí tenemos varias funciones. En general son parietales, sensibilidad e interpretación de la sensibilidad. Tenemos la función motora, claro, y tenemos las funciones mentales, también el aspecto cognitivo y las funciones de la parole, del habla, que tendrá una fascia de Broca, por ejemplo. ¿Okay? Todo esto va a impedir, siempre es lo mismo, el mismo razonamiento, limitaciones funcionales y el paciente en su vida real pues, va a tener pérdida de calidad de vida. ¿Okay? Ahora, la esclerosis múltiple, lo mismo. Ahora puedo escoger, por ejemplo, mire, esto se puede aplicar a otras áreas de la fisioterapia, no solamente a la neurología. Por ejemplo, mire, aquí tenéis un infarto del miocardio. El infarto de miocardio, ¿qué es? Pues la estructura arterias cardíacas y el músculo miocardio, las funciones cardiovasculares están dañadas, las funciones de locomoción, de anda, el paciente va a ser dispneico y las funciones también mentales. ¿Por qué las funciones mentales? Una persona que ha sufrido un infarto, ¿por qué en general tiene depresión después? El corazón es el símbolo de ¿qué? El símbolo de la vida. Para la gente no sabe de anatomía, no sabe de todo esto, pero simbólicamente el corazón es el que los lleva a vivir. Es muy importante. Y cuando tienen un infarto, estas personas ya no se consideran se consideran como nadie, porque han perdido, como si hubieran perdido la vida.
Y claro, hay un tiempo de adaptación y pasan por depresiones importantes. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí los signos clínicos, alteración de la tensión arterial, todo lo que es electrofisiología, disnea, depresión, etcétera, y esto va a conllevar dificultades de limitaciones de actividad y restricciones de participación. O sea, que esto quiero decir que se puede aplicar a otras áreas de la fisioterapia. Y lo mismo, nuestro tratamiento a corto, medio y largo plazo es arreglar los problemas de los signos clínicos, disminuirlos para que disminuyan las limitaciones funcionales, hacer ejercicios funcionales y, lo decía Silvia, en colaboración con el terapeuta ocupacional, pues él a ver cómo puede hacer que en su vida real, porque el terapeuta ocupacional se ocupa más de esto, de la funcionalidad, pero en la vida real, colaborar con él para llevar finalmente a que el paciente pues sea autónomo, que tenga libertad funcional. Ahí está nuestro empeño. Y aquí también he cogido otro ejemplo, pero yo creo que habéis comprendido muy bien lo que es el esguince de tobillo. ¿Okay? Lo mismo. Bueno, voy a terminar ahora porque me vais a decir, pero ¿cómo hago para declinar toda la neurología a través de la evaluación? Os enseño un esquema simplemente, no os voy a demorar más. A ver, porque esto estaría esta mañana. A ver. Bueno, parto de la definición del sistema nervioso. Lo podemos hacer juntos. ¿Qué es para vosotros el sistema nervioso? ¿Cuál es su rol? ¿Por qué tenemos un sistema nervioso? ¿Qué es su función? Muy simple. Os pregunto. Uy, esto es la finalidad. Pero antes de esto tiene que procesar algo, tiene que procesar información. Sí, dime. Información sensorial, ¿ok? A través de los canales sensoriales, que son la visión, el gusto, el odor, etcétera, etcétera. ¿Ok? Exactamente, procesa todo esto para responder de manera motora, si son, como tú decías, con los movimientos o con la cognición. O sea que tenemos ahí un sistema que somos en realidad un órgano sensorimotor y cognitivo. Simplemente. Pues de ahí parto de esto y ahí organizo toda la evaluación. Mirar. Parto de lo que le llamo el esquema conceptual director, que ahí tenéis la enfermedad. La enfermedad va a provocar lesiones. Estas lesiones van a lesionar ¿qué? Pues el órgano, que es la estructura anatómica. El sistema nervioso, que es el conjunto del sistema central y del sistema periférico. Esto va a crear deficiencias. ¿Sobre qué plan? Lo hemos dicho, la definición del sistema nervioso, la motricidad, la sensibilidad y el control postural, la marcha y la cognición. Como he dicho antes, el control postural y la marcha es una integración sensorimotriz y cognitiva. Queridos alumnos, aquí está toda la neurología. Entonces, estas deficiencias, como hemos dicho, a través de la CIS van a crear limitaciones de actividad y restricciones de participación, pérdida de calidad de vida. ¿La evaluación qué es? Pues tenemos que evaluar las deficiencias, las limitaciones y las restricciones. Y de ahí empiezo. Schema conceptual director, eso lo llamo esto así, y ahí empiezo todo el curso de neurología. Motricidad, ¿qué hay que evaluar en motricidad? Tenemos 3 tipos de motricidad: la motricidad funcional básica, la analítica, las praxias, y de ahí empiezo a evaluar. Primero digo cuál es la definición, etcétera. Mira, termino con esto. Os voy a mostrar, por ejemplo, lo que es motricidad, porque a veces los estudiantes cuando dicen, pero señor Guerrero, ¿cómo tengo que evaluar la motricidad? ¿Pero qué es motricidad?
¿Qué parámetros hay que evaluar en la motricidad? Os enseño esto y termino. Motricidad analítica. Hay 5 componentes, que es la fuerza, la troficidad, la tonicidad, los reflejos y la coordinación. Y para uno de cada de estos parámetros, digo una definición, interactúo con los estudiantes hacemos la definición juntas, con todo lo que han comprendido y estudiado en los otros cursos también. Es una integración de todo lo que han estudiado. Y digo cómo evaluar la fuerza, la troficidad, etcétera, 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 etcétera. Después, cuando toda la motricidad está terminada, la sensibilidad analítica y las gnosias, la interpretada, y etcétera, etcétera. Y después llegó a las limitaciones, es muy fácil, cognición es muy fácil y las restricciones aún más fácil. Y así saben cuando evalúan un paciente, cuando escogen una escala, pues comprenden por qué cogen esa escala y qué ha sido todo el proceso desde la enfermedad hasta lo que estoy evaluando y comprendiendo lo que estoy evaluando. No coger simplemente una escala que no sirve para nada. Muchas gracias por vuestra atención. La verdad que Gabriel, qué generoso, qué lindo lo que has compartido, qué claro, ¿no? Y yo pensaba mientras tú hablabas la importancia de esto cuando uno hace, si estuviera Ernesto acá diría que es el primer rol del fisioterapeuta, yo lo discuto con él, pero bueno, que es la educación. Porque nada, y eso es algo que, bueno, los que tenemos más años en la fisio capaz que lo tenemos más claro, pero ellos que están entrando no lo han vivido tan de cerca, y es que trabajamos para el otro. Y el foco está en el otro. Entonces, cuando trabajamos tenemos que educar. Una de las cosas que tiene que suceder es que el paciente tiene que lograr esto y tiene que sostenerlo. Entonces vamos educando, pero yo para poder educar en una técnica, en una evaluación, en un propósito, le tengo que explicar. Cuando hoy yo te escuchaba con lo de los vasitos, ¿no? Del diabético. Yo arranco con mis pacientes en FQ haciéndole un dibujo del pulmón, explicándole por qué hay un sistema tubular, hacia dónde van, qué es lo que llevan, qué hace el aire, qué hace el oxígeno, cómo ese pulmón se mueve. Si no comprende todo eso, no puede entender que ese ejercicio que puede parecer subir, bajar, ¿no? ¿Cómo es que va a impactar? Si no lo comprende, no lo comparte, no lo integra, solamente va a ser ejercicio. A mí me encanta cuando vienen después los internos y ellos, ¿verdad?, le explican a los internos o a los estudiantes por qué están haciendo el ejercicio. Y lo hizo propio. Ahora, para poder tener esa traducción, somos traductores muchas veces el fisio. Traduce esa fisiopatología, esa anatomía, esa función a un lenguaje sencillo. Súper sencillo. Pero si lo tengo que entender, si yo no lo entendí, no lo decodifiqué, no lo pude llevar a palabras sencillas, no entendimos nada. Entonces, todo esto es importante. Ahora, para poder decirlo sencillo, hay que haberlo leído, hay que haberlo analizado, ido para acá, para allá, hay que poder entrar por muchos lados y poder hacer el camino igual. Esto sí que se llama inteligencia. Sí. A mis estudiantes es traducir lo que habéis aprendido, cosas muy complicadas en cosas muy simples. ¿Por qué? Por hacer partícipe el paciente. Si le explicáis al paciente, va a comprender, no es tonto, ¿no? Para que participe y sepa lo que está haciendo. Yo, por ejemplo, tengo también el área tengo el curso de deporte, donde tengo la materia de fisiología del esfuerzo aplicada al ejercicio físico. Por ejemplo, una VO2max. Le explico a mis estudiantes, explicarlo de manera simple al paciente o al atleta, porque está en el campo deportivo, para que comprenda qué es ese concepto y participe a comprender y a hacer ejercicio. Va a participar más, será más activo.
pacientes están un poquito limitados, eso lo es nuestra experiencia profesional, y hay que ir por partes pequeñitas. En general, los pacientes comprenden perfectamente, tienen que ser el centro de vuestro tratamiento. Y además tienen un plus, son los que padecen. Exacto. La persona cuando tiene el esguince es el que tiene el esguince. O sea, ¿qué le vamos a explicar nosotros si ellos lo tienen, verdad? El tema es contarle qué está pasando, por qué es importante trabajar el músculo. Dice, pero yo vine por el ligamento. Bien, ¿no? Entonces uno tiene que explicarle de biomecánica. Digo, solo ponerlo a hacer, ¿verdad? Prensa cuádriceps, no, porque no va a encontrar ese límite. O sea, que tuvimos una visión que creo que está muy alineada. El resto de las docentes están acá, está Pablo, estamos alineados, el mundo de la fisioterapia está cambiando, el mundo de la rehabilitación está cambiando, hoy el usuario es un usuario demandante, antes nosotros le podíamos decir algo, la gente nos creía, hoy buscan evidencia en Google y vienen y te dicen, pero, ¿no? Entonces, hoy no es el arte nuestro tener la información, el arte nuestro es comprender la fisiopatología, comprender las líneas terapéuticas, hacer un buen examen. Lo vimos. Probablemente estuviste toda la charla hablando de evaluación, y nosotros se lo decimos cuánto. No podemos tratar si no evaluamos, porque si yo no sé dónde está el tema, probablemente le erremos en el tratamiento. Entonces, fundamental es la evaluación. Cuando le decimos, evaluamos, el paciente dice, bueno, yo vengo, ¿verdad?, a la consulta, ¿y qué querían? Que le hiciéramos tratamiento. Y uno se pasa 3 sesiones haciendo una evaluación, y dice, pero yo fui, ¿no?, y quería el tratamiento. Pero eso también hay que explicar al paciente. No voy a poder hacerte nada bueno hasta no comprender lo que tiene. Y si nos va a llevar 3, 4 o 5, confíe. Cuando encuentre lo que tiene, ahí vamos a hacer ese tratamiento que necesita. O sea, no tenemos que ser complacientes en eso, al contrario, explicarle. Entonces, vamos alineados, nos abrió mucho, creo que las 4, Pablo, hemos estado pensando, me animo a decir que lo que pensábamos es, lo hacemos así, pero trajiste un orden pedagógico, una forma de explicarlo, ¿no? Una síntesis, un protocolo, que creo que a nosotros también nos ayuda y sacamos ideas, que eso es lo lindo cuando uno comparte clases con otro, que dice, esto yo venía pensando hoy, esta la voy a usar, esta la voy a usar, esto no sé qué, porque lo agrupás de una manera que es muy didáctico, y a nosotros nos sirve, simplifica la tarea, fue muy generoso que lo hayas compartido, y a ustedes también, ese esquema nos quedó como en las prácticas tuteladas, si lo hubiéramos tenido, ¿no? Más de uno pensó, hubiera puesto esto acá, y sacaba una ficha, ¿no? Y se puede construir esto, la verdad que una de las cosas que tiene la fisioterapia, cada vez que salimos por ahí, es que los fisioterapeutas nos encanta contar lo que hacemos y compartirlo con otros. No somos para nada celosos de lo que hacemos, todo lo contrario. Si a mí me sirve y a ti te sirve y lo puedas reproducir en otro lado, nos hace feliz el hecho de que alguien lo va a usar. O sea que sé que viniste con ese espíritu y yo me lleno, la verdad que el mejor regalo de cumpleaños que podía haber tenido. Ay, Silvia, me se ha olvidado. Tenés razón. Era nada. Sí, la verdad que hacerle el cumpleaños, si yo me voy llena de amor. La verdad, vamos a dejarte descansar, te vamos a hacer un regalo. Porque esto se hace. No, ellos son un regalo, pero como ellos se quedan conmigo, no te los puedo mandar. Se quedan con nosotros, te vamos a hacer. Así bueno, que, a lo mejor alguna o otro vendrá a Bélgica, quién sabe. yo te quiero hacer una pregunta. Sí, tenemos que viajar, hay que viajar. Es más, cuando uno viaja, aprende. Pero también cuando uno viaja, entiende lo que sabe. Yo pila de veces he salido por ahí diciendo, ay, voy a ir, ¿no?, a descubrir no sé, cosas. Y de repente voy y lo que digo es, qué genial, porque lo que yo hago, que creo que en Uruguay capaz que no sabemos nada, y lo que hacíamos era genial, entonces te venís diciendo, qué tranquilo estoy, todo lo que estoy haciendo, ¿no?, estaba bueno, y te traes algo, y o sea, viajar lo que hace nos abre la cabeza, súper. Y conocer cómo lo hacen en otro lugar, intercambiar las dificultades que otros han tenido, o sea que los animamos siempre a que viajen, no solo de placer, también que viajen a ver a otros trabajar. Bueno, te voy a contar lo que te traje. Te trajimos un TANAT.
porque es el vino uruguayo. Ah, ok, me encanta. Este es un energético cardiovascular. Esos días que estés, te tomas una copa. Sí. Sí. Y yo tengo una pregunta, porque yo ya le dije, porque Gabriel nos trajo chocolates que no vamos a compartir con ustedes. Y yo dije, nosotros tenemos un presente para ti, y él dijo, ya me imagino, me dijo ayer. Entonces, yo lo que te podía preguntar es, ¿qué te imaginas que te trajimos? Hombre, y yo he visto muchos estudiantes y algunas personas fuera tomar algo Que con 39 grados y al rayo del sol tomar algo con se una drogan cajita especial, con o- mateína. Y yo dije, claro, pero no, porque eso era como, ¿no? Claro, traerte un mate, ya, que un uruguayo regale un mate, ¿no? Es como que, no sé, vayas a... Bueno, entonces no te traje mate. Lo que te traje es dulce de leche, porque como te vas a ir a ver a tu esposa y dijiste, entonces elegimos 2 dulces de leche que son deliciosos para que lo compartas con tu esposa, porque sabemos que te cuida mucho, pero 2, te elegí de los más ricos que se hacen en Uruguay, ¿bien? Y este que es una remera de fisio de la universidad, para que cuando salgas en la bici te pongas una que dice carrera de fisioterapia en Uruguay. Y cuando sí, te la puedes poner en la pieza. Así que bueno, algo dulce, algo energético y un recuerdo. Bueno, la verdad que los vamos a dejar ir al resto, que se deben de querer ir.